Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Jaime Chincha y en el Perú de hoy nada está dicho. Hoy nos acompaña la ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, para evaluar lo que han sido los números este año y sobre todo cómo se vienen para el próximo, pero no con tanto tecnicismo. Y eso le voy a pedir, por favor, a la ministra que hablemos en cristiano y para la gente. Buenas noches. Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Quiero hacer un balance del año. Primero es importante hablar del crecimiento económico. Las cifras que estamos estimando para el cierre del año son 2.2. Esto es una cifra que está muy por encima del promedio de crecimiento de la región, que va a ser 0.9, y el promedio de los países de la Alianza del Pacífico, que justamente, va a ser 1.9. Sí, señala usted que han caído la pesca y la inversión pública. Claro, había pescado el dato de 2,2. Creo que era 2,6 la proyección inicial, ¿no? Pero, a ver, no todos tenemos el privilegio de ser economistas, tan destacados además, y entender sobre todo el impacto que tendrá en nuestro día a día un crecimiento de 2.2%. ¿Eso qué significa? Que este año nos ha ido bien, nos ha ido regular, nos ha ido mal. Justamente estos resultados demuestran la fortaleza de nuestra economía. Tenemos que considerar que cuando vemos el crecimiento de la economía peruana, hay un factor, el factor externo influye mucho, eso ha afectado negativamente, pero también es importante saber que son 123 meses de crecimiento sostenido. Estamos creciendo muy por encima de la región, como lo dije, y en el caso de la inversión pública tenemos que romper el paradigma. Lo que ha sucedido con la inversión pública es que en los años donde hay cambios de autoridades, usualmente la ejecución de la inversión pública se retrae. ¿Por qué es importante eso para el ciudadano? La inversión pública son hospitales, son colegios, son carreteras. Entonces sí es importante, el próximo año tenemos unas metas mucho más ambiciosas para la ejecución de la inversión. Me llamó la atención eso precisamente, la inversión pública, que es que el Estado eche a andar proyectos. Y lo que parece advertirse es que el propio Estado no es capaz de generar proyectos o de hacerlos. O sea, la historia de siempre, hay plata, pero no se sabe gastar. Y eso nos arrastra. Es decir, el propio Estado nos está jalando del saco y no nos está dejando crecer. A nosotros mismos, ¿o sí? Efectivamente, el cierre de la ejecución, ahí hay que diferenciar. En el caso del Estado se divide, las entidades públicas se dividen en 3 niveles de gobierno. Tenemos el gobierno nacional, donde están los ministerios, las universidades. Tenemos luego los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el caso de el gobierno nacional, al cierre del año vamos a tener un crecimiento en la ejecución. El retraso se ve en los gobiernos regionales y locales. Esto acá es un paradigma que tenemos que romper, porque esto sucede cada vez que hay cambios de autoridades. Claro, pero cuando dice que vamos o van el Estado a gastar todo, es que la historia antes, hasta ahorita nomás el año pasado, es que devuelven plata. Es decir, regresa dinero al fisco. ¿Eso no va a pasar esta vez? Justamente lo que ha sucedido este año es que la inversión no se ha ejecutado según las metas previstas. Y efectivamente, en el caso de los gobiernos regionales y locales, no va a haber un crecimiento respecto al nivel del año pasado. Ese es un gran reto que tenemos que enfrentar. Como te digo, sucede en los años que hay cambios de gestiones, porque los equipos nuevos pasan por un proceso de aprendizaje. Y otro de los paradigmas que nos hemos propuesto romper para el próximo año es que los primeros meses del año se ejecuta muy poco la inversión pública. Los primeros meses. Los primeros meses. Y los últimos a rabiar. Entonces, justamente y ahí es donde tu preocupación, ¿no? Como dejamos todo para el final, entonces tenemos el riesgo de que finalmente termine el año y se pierdan los recursos. Pero eso es, digamos, el MEF hace docencia, el MEF va y evangeliza, ¿no? Predica respecto a cómo gastar, porque pasa lo mismo. Dice usted bien, comienza en enero, febrero, lento, rengo, cambio de autoridades, peor todavía. Pero también está el hecho de la corrupción, es decir, tenemos un Estado asustado, es decir, hay autoridades que
o funcionarios que no quieren firmar porque temen entrar a un proceso? ¿Está pasando eso en la administración pública? Sí, y de hecho, relacionado con eso, justamente la Contraloría entendió muy bien, hizo un análisis de lo que había sucedido con los proyectos en estos cambios de autoridades y entendió bien que algunos, no es una generalización, pero en algunos casos las entregas de mando habían sido un poco desordenadas, no necesariamente estaba la información definida. Por eso es que propuso al Ejecutivo un proyecto de urgencia, el proyecto de urgencia de obras paralizadas, que lo que va a permitir es que ante las obras paralizadas los funcionarios públicos puedan apelar, a partir de un inventario y unos peritajes, puedan apelar a una figura que ya tiene la ley de contrataciones, que es poder contratar de una manera más ágil el saldo de obra, ¿no? O sea, definitivamente sí ha habido un tema de cierto desorden en los cambios de gestión, no se ha dejado la información necesariamente, por eso es que la Contraloría ha propuesto este proyecto. Ahora, inversión pública es, digamos, poniéndolo en sencillo, hacer puentes, hacer pistas, carreteras, agua, saneamiento, etcétera, etcétera, ¿no? Se han caído hoy 3 puentes en Patás y con eso las alertas se encienden respecto a las temporadas de lluvias, huaicos y demás. ¿Usted podría precisarme cuánto se ha destinado o se va a destinar para daños y destrozos que trae la época de huaicos y lluvias? Sí, nosotros tenemos el presupuesto de la reconstrucción, que son más o menos 7.000 millones de soles, y luego tenemos un fondo que maneja INDECI como Secretaría Técnica para atención de emergencias. Esos son aproximadamente, si los números no me fallan, unos 300 millones de soles. 300 millones. Pero adicionalmente, la ley de presupuesto tiene una serie de facilidades para, ante la atención de emergencias, poder hacer modificaciones, cierta flexibilidad para poder atender estas situaciones de emergencia. Definitivamente no podemos negar que en el Perú falta trabajar muchísimo en la prevención. Claro, porque tenemos dinero o se destina dinero para el después, ¿no? Todo esto de la reconstrucción y el fondo de INDECI es para cubrir la emergencia, pero no hay un fondo, o por lo menos no se ve una acción antes. Porque está pasando lo mismo de todos los años. Le digo, 3 puentes en Patás hoy día. Sí hay presupuestos destinados todos los años y de hecho cuando se planteó la reconstrucción con cambios se previó también justamente las labores de prevención. Ahora la reconstrucción con cambios está planteando inversiones en 19 cuencas. Pero definitivamente, o sea, hay recursos, pero todavía falta mucho por hacer para trabajar en la prevención. El alcalde Muñoz está pidiendo dinero para los acantilados de la Costa Verde. Se han caído el día de ayer. ¿Esto es factible? ¿De qué partida sale la plata? En el marco también de la ley de presupuesto hay unas autorizaciones para que hasta diciembre los ministerios competentes puedan transferir recursos a gobiernos locales y gobiernos regionales. Entonces, el ministerio competente, me imagino que será Transportes o Vivienda, va a tener que evaluar la solicitud y en el marco de este marco legal hacerles las transferencias correspondientes. Permítame decir algo, usted está rompiendo el molde. Creo que su juventud le da el ímpetu necesario para decir cosas que despeinan canas. Y eso está bien. El término cerrar brechas es uno de los términos que traigo, es una cita suya. Podría también tomarse como un lugar común, como un cliché. Cerrar brechas es una frase muy reiterativa. ¿Cómo va a hacer usted para ponerlo en práctica de verdad en un ministerio con fama de cajero tacaño e insensible? Creo que, siempre lo digo, la forma más concreta de materializar un plan de gobierno es con la asignación presupuestal. Como directora de presupuesto he participado en la formulación presupuestal de los últimos 2 años, de la mano con los ministros de Economía y con el mismo presidente. Y el presupuesto del próximo año muestra un esfuerzo importante para temas que nunca antes se habían abordado. Dígame el más importante. Los crecimientos más importantes que vamos a ver van a ser, por ejemplo, en la atención de las heladas, las friajes y las nevadas. Se prevé que hay que atender, hay 50.000 familias que tenemos que reforzar sus viviendas y se venían invirtiendo a metas de 500 casas al año y vamos a demorarnos
décadas en cerrar esta brecha y hemos dado una inyección importante para destinar este año 8.000 casas, el próximo año al menos 10.000 casas. Esos son ejemplos de cómo si íbamos a la misma velocidad, al mismo ritmo, íbamos a demorarnos muchas décadas. De la misma manera, uno de los presupuestos también que ha crecido, tiene un incremento importante, es el presupuesto destinado a la violencia contra la mujer, que cuando vemos los últimos 5 años casi que se ha multiplicado por 4 y por 5. Esos son algunos, obviamente, Jaime, perdón que te tutee, lo importante acá es la calidad del gasto. Cuando vemos cómo ha crecido el presupuesto en los últimos años, no necesariamente más presupuesto está brindando mejores servicios a los ciudadanos. Claro, pero quizá aquí hay que dirigirse a la platea porque decía, ¿no? Cerrar brechas puede ser un lugar común, puede ser un cliché. Cuando le dije que estaba despeinando algunas canas, soltó una sonrisa. ¿Está despeinando canas? ¿Hay unas canas que se han puesto, digamos, fieras con usted? ¿La miran con cierto recelo? No sé si recelo, pero yo creo que definitivamente han habido algunas reacciones. Yo trato de no distraerme. El problema es que esas canas estén en el MEF. En el MEF, en realidad, tengo mucho apoyo de los equipos. He tratado de... Recuerda que yo he sido directora general, he sido colega de muchas personas ahí. ¿Ha hecho carrera ahí usted? Digamos que de mis 10 años de experiencia en el sector público, 6 están en el MEF. Me fui unos años al Ministerio de Educación y un periodo corto al Ministerio de Desarrollo Social, pero definitivamente sí considero que mi mayor formación se ha dado en el MEF. Pero tengo mucho apoyo de los equipos. En realidad el equipo técnico del MEF es muy sólido. Siempre trato de impregnar un sentido de urgencia para resolver y atender y ser más propositivos en algunas soluciones. Cuando usted dijo esto de cerrar brechas, ¿sintió que hubo canas que se despeinaron o no? En realidad lo que creo que llamó la atención que lo dijera un ministro de Economía, ¿no? Definitivamente no es el status quo que un ministro de Economía, pero es imposible pensar en el desarrollo del país si no mejoramos las oportunidades, ¿no? ¿Cerrar brechas bien puede ser subir un punto del PBI en la educación, por ejemplo? A ver, primero, para tener esto claro, los presupuestos se hacen sobre la base de las reglas fiscales. Cuando yo te digo que la asignación presupuestal es la forma más concreta de materializar un plan de gobierno, cuando se hace el presupuesto definitivamente en el momento de la asignación se determinan cuáles son las prioridades, ¿no? Nos hemos demorado como 5 años en incrementar un punto del PBI en el sector de educación. Son esfuerzos importantes, pero de todas maneras cerrar estas grandes brechas requieren que tengamos un presupuesto más grande, mayor recaudación. ¿Cuánto debería ser el PBI de la educación para usted? Ahí, de verdad, lo que te digo, ¿no? Si no mejoramos el tema de la calidad de gasto, no importa cuánta plata más demos, no va a mejorar la educación. Entonces, en educación hemos venido apostando por incrementos remunerativos. Es una respuesta muy inteligente, pero lo que quiere decir es que ¿no se requiere subir más al PBI? No, en educación. Definitivamente hay brechas grandes. No tenemos, por ejemplo, los suficientes psicólogos. Las condiciones de las escuelas no están... algunas escuelas no están en las adecuadas condiciones, no pueden garantizar la seguridad de los estudiantes. Sí hay que dar más presupuesto, pero en la medida que nuestra disciplina fiscal lo permita, ¿no? Tenemos que crecer más para poder financiar más presupuestos. ¿Cómo se le explica a la gente en sencillo? Tenemos dinero, pero no somos capaces. Somos incapaces como Estado de tener colegios que sean iguales a los privados. No somos capaces de tener hospitales que sean como clínicas. No somos capaces de tener incubadoras suficientes en los hospitales para que los niños no se mueran. ¿Eso podría ser cerrar brechas? Sí, justamente va en exactamente lo que te estoy diciendo, ¿no? Más presupuesto no necesariamente son mejores servicios para los ciudadanos. Y eso creo que es el gran reto que tenemos, ¿no? Cómo los incrementos, por ejemplo, estos esfuerzos que estamos haciendo por mejorar los salarios de entrada de los docentes, hacen que efectivamente traigamos mejores docentes, que las clases sean mejores. Entonces creo que la gran agenda es cómo mejoramos la calidad del gasto en seguridad ciudadana. Cuando
cuando vemos el crecimiento del presupuesto, vemos que sectores muy importantes han tenido mayores recursos. La misma administración de la justicia, por ejemplo. Entonces creo que ahí sí tenemos que trabajar de una manera más decidida en cómo hacemos que estos presupuestos adicionales realmente le mejoren la vida a las personas. Cerrar brechas bien puede ser gastar menos en consultorías, por ejemplo, y redistribuirlo en carteras como las que estamos hablando, educación y salud. ¿Por qué? El gobierno del señor Vizcarra calculó en marzo pasado que se iban a gastar este año 1.650 millones en consultorías para este año. Eso significaba o significa un 60% más comparado con el gasto presupuestado en consultorías para el 2018. ¿Por qué tanta consultoría? Es una curiosidad. Ahí, Jaime, hay unos temas de... A ver, hay algunos roles, algunas tareas que tiene el Estado que requieren mucho expertise y que no vale la pena instalar los equipos directamente. Ejemplos concretos, cuando ves la partida de consultorías del MEF, ahí está lo que gastamos en la defensa del Estado frente al CIADI, por ejemplo. Son contratos de estudios muy especializados. Cuando ves el presupuesto del Ministerio de Transportes, vas a ver, por ejemplo, consultorías relacionadas a la elaboración de expedientes técnicos. ¿Pero por qué ha subido 60% este año? Tendría que ver el detalle de las cifras, pero en muchos casos, cuando la última vez que las revisé, tenía que ver, por ejemplo, con algunos gastos que se dieron para los panamericanos, tiene que ver también con la elaboración de algunos expedientes técnicos en el marco de la reconstrucción. Esto no quiere decir... Jaime, ¿chamba para los amigos? La selección de los consultores tiene reglas de juego de competencia, la información es totalmente disponible. Como funcionarios públicos estamos siempre dispuestos a colaborar con la información. Lo que sí es algo que también notó el Contralor y hemos hecho para el próximo año. Había un espacio de mejora en el registro del gasto, en la forma como se especificaban las partidas de gasto, y para el próximo año hemos hecho una mejora sobre eso. Pero sí es importante, son indicaciones del presidente, que siempre seamos bastante prudentes con el gasto de nuestros ministerios. Nosotros como jefes de pliego también esperamos que sea el caso de los alcaldes y los gobernadores. Los ejemplos que me ha puesto CIADI y otros son atendibles, quizá otros no, como los casos de, en fin, consultoría para cosas muy determinadas, muy específicas. Usted es la que revisa todos los pliegos, su despacho, su ministerio, y finalmente toman decisiones. ¿Van a mantener este presupuesto? O sea, ¿van a mantener el 60% más de consultorías en el 2020 también? A ver, ahí, si bien somos el MEF, cada ministro, cada gobernador, cada alcalde es responsable de la ejecución de su presupuesto. Pero también cuidan que la plata se gaste bien. Durante la asignación, por ejemplo, hemos hecho estas mejoras en el registro del gasto, y para el próximo año, las cifras no las tengo en la cabeza, pero hay una reducción importante en ese gasto, y además también la ley de presupuesto prevé un espacio de rendición de cuentas al Congreso. En marzo de cada año vamos a rendir las cuentas de la ejecución en consultorías y publicidad, que también es una partida sensible. Reportamos los gastos del año anterior y reportamos la programación del año vigente, ¿no? En marzo, o cuando el Congreso se instale, asistiremos a reportar. Eso justamente quería comentarle. El nuevo Congreso que se instala va a revisar los decretos de urgencia que están emitiéndose regularmente, y se están emitiendo, por ejemplo, en casos como que SUNEDU vea también reformas como las que ha hecho en las universidades, en los institutos superiores. Yo no sé si eso pase por un decreto de urgencia. Hay quienes están poniendo el ojo en que podría haber un uso excesivo o arbitrario, llámelo como quiera, de los decretos de urgencia. ¿Quién en el Ejecutivo o quiénes están revisando estos decretos de urgencia? Porque después eso se puede revisar, se debe revisar en el nuevo Congreso, y en algunos casos se puede derogar, porque el Congreso va a decir, oiga, esto está mal, vaya para allá, o vaya para el archivo, o vaya a revisión. ¿Quiénes revisan los decretos de urgencia? Nosotros, cuando inició esta etapa, el Ministerio de Justicia estableció unos lineamientos para autorregularnos. Los decretos de urgencia son propuestos por un ministerio, tienen ahí el sustento todos los informes técnicos de las direcciones encargadas y obviamente de las áreas de asesoría jurídica.
se aprueban en el Consejo de Ministros y, como bien has dicho, nosotros estamos tomando este tema con mucha responsabilidad, con los sustentos adecuados. Ya estamos colaborando, estamos yendo a la comisión permanente y hay grupos de trabajo instalados, estamos reportando información y efectivamente cada uno de estos decretos de urgencia va a estar sujeto al escrutinio del nuevo Congreso. Creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. Es otra frase suya, muy interesante además, muy real, pero quizá trágicamente profética porque los dos jóvenes del McDonald's, para McDonald's, valían poco, valían casi nada. Hacer empresa, hacer riqueza, generar empleos versus horarios excesivos, sueldos irrisorios, mínimas condiciones para trabajar. ¿Dónde está el equilibrio aquí? ¿Hasta cuándo los peruanos vamos a seguir tolerando abusos de esta clase? Mira, quiero aprovechar, es la primera vez que me refiero al tema, pero primero, antes que nada, quiero expresar mis condolencias a la familia de Carlos y Alexandra. Creo que lo que ha sucedido, como sociedad tenemos que ser totalmente intolerantes. Creo que garantizar la seguridad y salud en el trabajo, no debemos transar con eso. Y por supuesto que como Ejecutivo tenemos que reforzar la fiscalización que, como ha dicho la ministra de Trabajo, se han dedicado esfuerzos en los últimos años, hemos triplicado los inspectores. Pero Jaime, yo también apelo a la ética y la responsabilidad de las empresas, ¿no? Creo que ellos también tienen que trabajar decididamente en garantizar la seguridad y la salud. Es una seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Es una combinación, obviamente, de trabajo del Estado, de la fiscalización, pero yo personalmente como ciudadana, además que haya fiscalización, creo que las empresas no deberían tomar estas medidas por miedo a una fiscalización, ¿no? Pero las toman. Y el problema, y usted lo sabe muy bien, que no son casos aislados. Es una práctica, es una forma de hacer empresa. Reducir al mínimo los derechos laborales. Y en algunos casos no otorgarlos, en muchos casos. Creo que en este país las personas todavía no valemos lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es una política esto? No es la excepción, es la regla. Ahí, Jaime, creo que caer en generalizaciones puede ser injusto. Hay empresas que sí respetan. Totalmente. Y ahí... bien por la distinción, sí, pero hay otras que no. Hay otras que no, y ahí es donde tenemos el rol de la fiscalización. Pero creo que también como sociedad tenemos que mostrarnos mucho más intolerantes como ciudadanos, denunciarlo, ¿no? Creo que sí tenemos que ser totalmente intolerantes con esta clase de situaciones. Y si en el corto plazo, si por las buenas no se hace, tendrá que ser con la fiscalización. Por las malas. Con la fiscalización. ¿Y esa fiscalización para usted es suficiente, Sunafil? ¿180.000 soles? ¿189.000 soles? El presidente ha anunciado ya hoy y la ministra de Trabajo está trabajando. Definitivamente creo que sí hay algunos aspectos que podemos mejorar. Se podrían revisar las sanciones. Definitivamente lo que ha sucedido, la muerte de Carlos y Alexandra, demuestra que lo que hemos hecho no es suficiente. Tenemos que seguir avanzando como país, como sociedad. Creo que hay espacio, en realidad es una competencia de la ministra de Trabajo, pero ella en Consejo de Ministros ha planteado algunos temas que se podrían revisar, como por ejemplo la relación de trabajos que son considerados riesgosos, que deberían tener el seguro de riesgo. O el hecho, por ejemplo, que este seguro ley se aplica cuando recién tienes 4 años como trabajador. Ajá. Y en promedio los trabajadores en las empresas duran 3 años y medio. Entonces ahí también hay espacios de mejora y el presidente también lo ha dicho hoy, se podrían revisar las sanciones. Creo que 180.000 soles no parece una burla, ¿no? Jamás para esa familia vamos a poder pagar de ninguna manera la pérdida que ellos han tenido, pero creo que sí hay espacio para para revisar el marco de sanciones. Pero son las reglas, entonces las reglas están mal planteadas. Le decía que ha hecho usted muy bien en separar a los buenos empresarios que hacen empresa derecho y bien y reconocen a sus trabajadores, porque eso existe. Pero esto, si la investigación
concluye, arroja que estos dos jovencitos fueron expuestos a trapear con los cables y a ellos no les dieron las más mínimas condiciones de seguridad, cuando uno dice estas cosas, a veces dicen, el modelo económico, no lo toques, es sagrado, escrito en piedra. Pero nadie está hablando de eso. Sí, es decir, es cierto que usted dice, la ministra de Trabajo tiene... Claro, pero es que cuando hablas de esto, va a lo económico, es decir, va a su sector, digamos, como política de Estado, quiero decir. Es decir, no, el modelo económico, están atentando contra el modelo económico, quieren acabar con el modelo económico, quieren acabar con las empresas que hacen y generan empleos. Por eso le decía el versus, ¿no? El hacer empresa, el hacer o generar empleos versus sueldos irrisorios. Apenas se le toca a uno el tema, dice, se paran las antenas, despeinar canas. Yo creo que sí, o sea, como tú dices, todos estos temas es confundir las discusiones entre el modelo económico. Yo creo que hay formas de explotación modernas y hay que, como tú, si no es por las buenas, hay que caer con la fiscalización, ¿no? Uh-huh. Este 2020 podría ser el año de las obras, es decir, se podría hacer algo como lo que ha hecho Carlos Neuhaus, que viene más adelante en los Panamericanos. Gobierno a gobierno. Entiendo que incluso ya se ha comenzado con algunas obras siguiendo este modelo. ¿Por qué no lanzar puede ser un cliché también, un shock de inversión pública? Es decir, vamos a meter 220 voltios a la administración pública y vamos con todo, vamos a hacer obras, vamos a hacer puentes, vamos a generar un poquito más al crecimiento del próximo año, porque es lo que decíamos hace un momento. Es el propio Estado que al no invertir, al no hacer inversión pública, jala el saco. Y nos está jalando, y nos ha jalado 4 décimas menos. Uh-huh. ¿Shock de inversiones? A ver, ya hemos tomado algunas medidas. Tenemos el Plan Nacional de Infraestructura, que tiene 52 proyectos. El próximo año tiene 3.000 millones de soles. Y hace una semana se aprobó un decreto de urgencia, el 018, con una serie, lo que tú dices, unos voltios ahí para garantizar mayor celeridad. La misma nueva directora ejecutiva de la reconstrucción, Amalia Moreno, ella viene de los Panamericanos, está proponiendo, ya hizo una primera propuesta al Consejo de Ministros, un decreto de urgencia donde busca introducir todos estos mecanismos que han funcionado tan bien en los Panamericanos a la reconstrucción. Nosotros, además de lo que te he comentado de la asistencia técnica, ya hemos definido metas mensuales de ejecución y estamos recuperando un instrumento que tenía el MEF de incentivos presupuestarios. Si llegas a tu meta vas a tener mayores recursos para expedientes técnicos y para seguir generando inversión. O sea, van a destrabar la inversión pública el próximo año. En eso estamos trabajando con mucho empuje, los dos viceministros, el de Economía y el de Hacienda. Uh-huh. Ya hemos tenido una primera reunión la semana pasada con los gobiernos regionales para plantear estas metas y también estamos pensando en proponer otro decreto de urgencia para dar un siguiente shock a una cartera de proyectos adicionalmente a los 52 proyectos del Plan Nacional de Infraestructura. Porque inversión pública es también empleo y el desempleo no está muy contento, que digamos, o mejor dicho, el desempleo ha aumentado. Hay 86.000 jóvenes que, según cifras del INEI, han perdido su trabajo en el último trimestre del año. La ministra de Trabajo señala que los venezolanos en el Perú han desplazado 2/3 de los 86.000 jóvenes que le acabo de decir. ¿Esa cifra es real? ¿Usted coincide con esto que dice la ministra de Trabajo? No he revisado esas cifras, pero lo que diversos estudios ya han determinado es que los venezolanos han contribuido al crecimiento económico. Ellos generan consumo, demandan servicios y creo que en el corto plazo siempre hay como unos desbarajustes en los mercados, pero creo que los efectos en el largo plazo de la migración son bastante importantes, ¿no? Veamos en Perú los efectos de la migración japonesa, la migración china, los efectos en la cultura. Entonces creo que es un tema de un tiempo de ajustarnos. Ministra, muchas gracias. Muchísimas gracias también. Ha sido un gusto tenerla en el programa y ojalá que despeinen un poco la administración pública, primero con su juventud y con el enfoque y el ángulo que quiere darle al Ministerio de Economía y Finanzas, cosa que
es muy compleja, muy difícil, la mejor de las suertes, y sobre todo que se destrabe la inversión pública. Porque si es pesca e inversión pública, y la inversión pública es el Estado, es el propio Estado el que está metiéndose cabe para jalar hacia abajo el crecimiento. No, Jaime, muchísimas gracias por la invitación. Todo nuestro compromiso desde el MEF, desde el gobierno, por efectivamente atacar esta ejecución de la inversión pública. La ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alba, en el programa. Vamos a la pausa y venimos para conversar con el abogado constitucionalista Omar Cairo. Repercusiones, reacciones a las declaraciones del magistrado del Tribunal Constitucional, José Luis Sardón, anoche en este programa. Y más adelante, hablando de modelos exitosos de gasto y de inversión, viene Carlos Neuhaus, que fue y es todavía el presidente de Lima 2019, pero organizó los Panamericanos y los Parapanamericanos este año. Nada está dicho.